Hola, continuamos entonces con la segunda parte de humanismo y psicología social, texto que está en el libro Psicosociales Breves, Apuntes de Psicología Social, de Ediciones Nuevos Tiempos, y que todos estos textos están siendo incluidos en YouTube para que la totalidad del libro en su momento pueda llegar a través de los videos a lugares donde el libro no circula. Por ejemplo, me escriben de Costa Rica, de Honduras, de Nicaragua, etcétera, lugares donde el libro no está, pero sí van a estar los textos a través de estos videos. Humanismo y psicología social. Vamos a iniciar con una frase de Hermann Hesse que dice: quien no encaja en el mundo está siempre cerca de encontrarse a sí mismo. Quien no encaja en el mundo está siempre cerca de encontrarse a sí mismo. El maestro Eckhart también puso el acento en el aprender a vivir en tanto naturaleza más profunda del individuo. Aquí el término naturaleza, Shi-Zen, no se corresponde con su concepto occidental. La palabra Shi-Zen está formada por dos caracteres chinos, uno que significa desde sí mismo y el otro que denota el ser así. Naturaleza sería entonces ser así como se es desde sí mismo. La psicología social logra parecerse en algo al Zen, pues ambas disciplinas conducen al sujeto al encuentro con un real que lo despierta. Otra idea fundamental y nuclear en la que confluyen es la que se refiere al nacimiento de la palabra en el alma del hombre, la que se refiere al nacimiento del alma, en el nacimiento de la palabra en el alma del hombre. Es decir, la imperiosa necesidad de hallar el sentido oculto, el mensaje simbólico trascendental por debajo de toda interpretación meramente literal. Basamentados en tal humanismo, no deberíamos meditar tanto en lo que tenemos que hacer, sino pensar, sentir y obrar a partir de lo que somos, simplemente desde nuestro ahora esencial. El aquí y ahora al que hace referencia, por ejemplo, Eckhart Tolle, o este estar en comunión con la naturaleza al que desde otra óptica se refiere Deepak Chopra. Otro que intentó trazar los límites de los cuales se desarrolla la problemática de la humanitas fue Friedrich Nietzsche. Ciencia y arte bajo la perspectiva de la vida. Pensaba en la fiesta de la conciliación del ser humano con la naturaleza, un constante acuerdo entre naturaleza y humanidad. Ambos, humanismo y psicología social, alientan la creatividad y los deseos de cada persona. Todo acto creador responde a mecanismos que nos ayudan y permiten evitar el caos interior. El ámbito de lo psicosocial es precisamente un lugar en el que la realidad humana puede ser libremente recreada, un dispositivo en el cual cada sujeto sea capaz de restablecer el hilo de su propia historia para volver a ser más legible, en tanto pretextos, su texto singular y su contexto social. Texto singular en su contexto social y sin pretextos.
que la persona en su condición de sujeto productor y a la vez producido logre ir aclarando esos capítulos censurados de su existencia, aquellos marcados por un olvido u ocupados por algún embuste. De lo antedicho, se desprende que sostenemos una psicología social que piensa la humanidad de la persona desde su proximidad al ser, convertida en un humanismo en el que lo que está en juego es la esencia singular e histórica del hombre, de la mujer. Aunque también sabemos que esa proximidad es lo que más lejos le queda al individuo, ya que el sujeto que abordamos es el que resulta comprometido con las palabras del otro, que lo han fundado en su singularidad. El otro con mayúscula, el otro de la cultura, el otro de la madre primordial, el otro del nombre del Padre. La trama del lenguaje nos espera antes de nacer, al igual que el deseo de los padres siempre resulta convocado. Es decir, que a partir de aquí, el humano puede ser voluntad y producirse a sí mismo eligiéndose. Jean-Paul Sartre destacaba desde su existencialismo también humanista que lo importante no es lo que hacen de nosotros, sino lo que nosotros mismos hacemos de lo que hacen de nosotros. El operador psicosocial trabaja teniendo en cuenta a ese hombre en situación dentro de su complejo y variado mundo de relaciones. Hombre en situación o el hombre y su circunstancia sería en términos de José Ortega y Gasset. Para finalizar estas breves consideraciones, creemos que el humanismo es asimismo meditar y cuidarse de que el individuo sea humano en lugar de no humano, inhumano o meramente ajeno a los mejores aspectos de su esencia. Al igual que la psicología social se opone al determinismo, al fatalismo y a la predestinación, para afirmar categóricamente que aunque el hombre esté condicionado por su pasado y por ciertos criterios objetivos, siempre tiene la posibilidad dentro de ellos para crear su propio destino. Avalamos una ética humanista como la propuesta por Erich Fromm, que toma al individuo como postulado y los sitúa como fin último, tanto en el plano histórico como en el plano existencial. Erich Fromm nos hablaba de indeterminismo o determinismo en lo humano, y él decía, ni determinismo ni indeterminismo. La idea es que lo humano sea un alternativismo, un elegir entre retroceder o avanzar hacia una humanidad y desarrollarla, una humanidad más desarrollada. Stanislav Grof dice que la realidad es extremadamente compleja y resulta imposible tratarla en su totalidad. Los psicólogos sociales sabemos de esto, por eso echamos mano a las otras disciplinas en esa epistemología convergente que nos caracteriza. Es decir, para Grof la realidad es extremadamente compleja y resulta imposible tratarla en su totalidad. Hay que reducir toda cuestión a una escala operable y no se puede evitar la introducción de un sistema de creencias en cualquier área de estudio. Fíjense que el creador de la psicología social argentina, Pichon Rivière, decía que cuando estamos visibilizando algo, tenemos que tener en cuenta que invisibilizamos todo lo demás. Por lo tanto, lo nuestro es operativo y direccional desde nuestro punto de vista. De todas maneras, cuando estamos en los grupos, lo que procuramos es que cada grupo genere su propia cultura y que todas las ideas puedan ser discutidas
conversadas, ampliadas, y que todos y todas nos podamos enriquecer de todos y todas. Con Martin Heidegger concluimos entonces expresando que a cada uno de nosotros nos queda abierta la pregunta de si encontraremos lo destinal y adecuado a nuestra esencia, aquello que responde nada más y nada menos que a nuestros propios destinos. La respuesta está en nosotros y solo en nosotros. Concluimos entonces con Heidegger, expresando que cada uno de nosotros nos queda abierta la pregunta de si encontraremos lo destinal y adecuado a nuestra esencia, aquello que responde nada más y nada menos que a nuestros propios destinos. La respuesta está en cada uno de nosotros. Con esta idea del humanismo, con esta idea es con la que procuramos abordar los grupos en los que trabajamos, siempre buscando ser lo más amplio posible, la mayor tolerancia a todo tipo de opiniones, de ideas. Ninguno de nosotros es dueño de la verdad, y la verdad de cada uno de nosotros, cada vez se va modificando con el tiempo. Por lo tanto, no hay una sola verdad que estemos abordando permanentemente a lo largo de toda nuestra vida. Bueno, como siempre, estos videos son precisamente para que sirvan de disparador, no poseen nada verdadero revelado, sino simplemente para que cada grupo en las distintas escuelas, en las distintas instituciones de enseñanza, se puedan usar para ser completados, para poder trabajarlos y ver si a partir de estas ideas podemos avanzar en conceptos superiores, ir teniendo pequeños saltos cualitativos y en algún momento, a través de eso espiralado de tesis, antítesis y síntesis, llegar a saltos de mejor y mayor calidad. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Cariños.